Bienvenidos a un nuevo video del taller de Pedrinchi. En esta ocasión vamos a analizar el simulador de circuitos eléctricos KDESIMU. Vemos en la parte superior de la ventana algunas opciones tales como archivo. Encontramos lo que aparece en la mayoría de programas en lo referente a crear un nuevo archivo, abrir un archivo, guardar, guardar como, presentación preliminar, configuración, entre otras opciones. Tenemos la opción editar. Al desplegarla encontramos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, seleccionar todo y una opción que dice cajetín. En la opción dibujar se despliega una lista de las acciones que podemos realizar sobre nuestro diseño. En la opción modo aparece una lista que nos indica si queremos activar la simulación, si la deseamos pausar, si queremos que se muestre paso a paso, si hacemos una simulación o si queremos simular las ventanas que tengamos abiertas en el programa. En la opción ver encontramos una lista que tiene que ver con el zoom. De acuerdo al tamaño que nos quede más cómodo, elegimos si acercamos o alejamos el circuito, o si lo dejamos en un tamaño normal. En la casilla que dice rejilla es para activar o desactivar los puntos que sirven como guía para elaborar los circuitos. En la opción barra podemos agregar o quitar algunos elementos en las barras de tareas. Las barras de tareas son las que se encuentran debajo de esta fila. La ventana brinda una lista en las que aparece nueva ventana. Las ventanas pueden ubicarse en cascada, mosaico horizontal o vertical. La opción ayuda nos brinda más información acerca del programa. Ahora pasamos a la fila siguiente, que comienza con un icono de una hoja en blanco. Este icono nos sirve para crear un documento nuevo. La carpeta nos indica abrir un archivo. El siguiente icono es el de guardar. También encontramos el de imprimir, cortar, copiar, pegar. Vemos también los iconos de opción de zoom. También vemos las flechas de deshacer y rehacer, los iconos de girar un elemento a la izquierda o a la derecha, o en espejo, horizontal o vertical. Apreciamos un grupo de iconos para la simulación del circuito. Como logramos apreciar, al abrir el programa nos aparece esta plantilla, sobre la cual vamos a realizar el diseño que necesitemos. La plantilla tiene algunas de las casillas que comúnmente aparecen en las hojas donde se elaboran los planos, puesto que en este programa vamos a diseñar y simular circuitos eléctricos. En la tercera fila encontramos lo que tiene que ver con los dispositivos para elaborar el circuito. El primer icono tiene que ver con los tipos de alimentación, la cual vamos a escoger de acuerdo al circuito que necesitemos. Si le damos clic, podemos ver las opciones de trabajar con líneas de corriente alterna monofásica
o trifásica, ya sea con neutro o neutro y puesta a tierra. En el siguiente icono encontramos lo que es la parte de los fusibles y seccionadores. Podemos escogerlos de acuerdo a las líneas que tenga nuestro circuito. Estas son las protecciones para los dispositivos que estemos usando. También tenemos el icono correspondiente a las protecciones térmicas, tales como interruptores automáticos y disyuntores. Estos protegen los equipos de sobrecargas y están calibrados a distintos valores de corriente. El icono siguiente contiene lo que es la parte de los contactos e interruptores. Vemos también el icono de motores, donde encontraremos una gran variedad de motores que se emplean en las fábricas, tanto en corriente alterna como en corriente continua. El siguiente icono parece un circuito integrado, pero tiene una lista de dispositivos de control de potencia. Vemos otro icono de contactos, donde encontramos varias opciones. Escogemos el tipo de contacto que vamos a usar en nuestro circuito, dependiendo si es un contacto comúnmente abierto o comúnmente cerrado. También encontramos los contactos para los temporizadores, a la conexión, a la desconexión, normalmente abiertos, normalmente cerrados, a la conexión o a la desconexión. También tenemos el icono de accionamientos o lo que comúnmente conocemos como pulsadores e interruptores. Se encuentran comúnmente abiertos, comúnmente cerrados, pulsadores Z. Estos pulsadores Z son usados para encendido y apagado, pero para trabajar en condiciones más duras, en la parte industrial. Pasamos al icono que nos muestra la variedad de sensores que vienen en este programa. Hay sensores inductivos, sensores capacitivos, magnéticos, barrera fotoeléctrica, barrera emisor, barrera receptor, presostato, vacuostato. Recordemos que el vacuostato es el que convierte una señal de vacío en señal neumática. Ahora vemos el icono de las bobinas y en esta parte encontramos lo que tiene que ver con las bobinas de los contactores. Vemos bobinas biestables, telerruptores, bobina electroválvula, bobinas de temporizadores, a la conexión o a la desconexión, relé intermitente, generador de pulsos, interruptor de horario, que es un dispositivo que se activa o desactiva de acuerdo con horarios preestablecidos. También encontramos las luces piloto y algunos timbres, zumbadores, sirenas. También encontramos el icono de relés electrónicos, que son controlados por un circuito electrónico, pero en la parte de potencia van conectados a elementos eléctricos, ya sea en AC o corriente continua. Ahora vemos también la parte correspondiente a los lenguajes de programación de PLC. Vemos el lenguaje Logo y en este se despliegan los iconos correspondientes a lo que son compuertas lógicas en electrónica.
que usaremos de acuerdo a cómo queremos que funcione nuestra programación en el PLC. También la programación ladder o escalera con sus respectivos símbolos y la alimentación para la memoria del PLC. Programación Grapset también encontramos sus respectivos símbolos. También encontramos lo que es un icono que nos dice entrada y salida, y aquí es donde encontramos los modelos de PLC. En este caso encontramos el modelo logo de Siemens y el S7-1200. También entrada digital, salida digital, alimentaciones, vemos también en esta barra de herramientas el icono de actuadores neumáticos, donde podemos escoger el que se nos ajuste a nuestro proyecto para simularlo en el programa. El icono de cables y conexiones, donde elegiremos de acuerdo al uso el color correspondiente para la fase, el neutro, en caso de ser corriente directa, el negativo, positivo. También vemos una parte donde salen algunos tipos de bornes y conexiones tanto de entrada como de salida. En la barra lateral encontramos los iconos correspondientes a la opción dibujar. La flecha es el icono de redibujar, la línea es el icono que aparece debajo, seguido del rectángulo, la elipse, el rectángulo coloreado, la elipse coloreada, rellenar color, color y texto. En este caso voy a poner un ejemplo y lo que voy a hacer es crear un circuito sencillo. Lo primero que voy a hacer es ir a la opción editar y dar clic donde dice cajetín. Esto es para llenar la casilla de la parte inferior del formato y así poder marcar el proyecto que voy a realizar. Lo marco con la fecha y el nombre, también pongo el título y así dependiendo a las casillas que queramos llenar.
Ahora voy a comenzar el desarrollo de circuito. Primero escojo una línea en el icono de alimentación. Después elijo un pulsador, en este caso va a ser comúnmente cerrado, en la parte de pulsadores e interruptores. Muy bien, a este pulsador lo nombraré S1. También elijo un pulsador normalmente abierto y lo voy a nombrar S2. La parte donde dice bobinas, la primera bobina, y la nombro como K1. Donde dice alimentación, escojo la opción neutro. Después de esto voy donde dice cables y conexiones y elijo el cable de fase, que en este caso podemos distinguir con el color vino tinto. Y uno los elementos dando clic en la entrada y salida de cada elemento. De la salida de cada al neutro, escojo el cable de neutro que se encuentra en color azul. En el icono de contactos, elijo un contacto comúnmente abierto y lo nombro como K1. Lo ubico en paralelo a S2. De esta forma obtengo un circuito de retención. Ahora vamos a la flecha verde que dice simulación y le damos clic. Oprimimos con un clic el pulsador S2 y así activamos el circuito. Esta es la parte de control de nuestro circuito. Ahora vamos a realizar la parte de potencia. En este caso elijo un contacto normalmente abierto y también lo voy a nombrar K1, haciendo referencia a que es un contacto del contactor K1. Al activarse la bobina del contactor K1, se activará dicho contacto. Después, de la parte donde dice bobinas y señalización, escojo una lámpara a la que voy a nombrar H1. Le elijo el color rojo para que se logre apreciar cuando enciende. Conecto la entrada del contacto al borde de la línea con un cable de fase y la salida de este con un cable de fase a la entrada de la lámpara H1. La salida de la lámpara con un cable de neutro al borde de neutro. De esta forma terminamos el circuito y le damos simular para poderlo activar y ver su funcionamiento. Damos stop. De la parte donde están los pulsadores e interruptores saco dos botones. El primero es para hacer referencia al pulsador S1. Lo nombro así, S1, y lo dejo en color rojo. El segundo pulsador es para S2. Lo dejo con el mismo nombre, pero en este caso voy a dejarlo de color verde. De esta forma, al darle simular, oprimo el botón verde, que es S2, y se activa nuestro circuito. Y se desactiva si le doy clic en el botón rojo, que es S1. Con la simulación detenida, doy clic donde está el rectángulo coloreado y puedo ocultar ciertas partes del circuito.
Esto es para evitar que intenten copiar el circuito que hayamos elaborado. Por ejemplo, en este caso dejé visibles los botones y la lámpara. Podemos insertar también un texto si damos clic en ese cuadrito donde sale la letra A. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle circuito encendido bombilla y lo ubico en cualquier parte del formato. Y así damos por concluido este tutorial sobre Cadecimu. Gracias por ver el video, denle me gusta, suscríbase al canal y recuerden que soy Pedrinchi. Hasta un próximo video.